que quieran. Gracias. Bueno, buenas noches. Yo lo que les estaba diciendo es que los iba a invitar a que los que quieran abrir la cámara, eh, adelante, pues durante la reunión, así no vayamos a hablar. Si la quieren abrir, muy chévere para que nos veamos la cara. Y bueno, y los que no quieran, también no hay problema. Entonces, bueno, la actividad de hoy la habíamos pensado así como las veces anteriores, en dos momentos. En el primer momento, la lectura del texto de Freud, la Luis, y en el segundo momento, pues el comentario a una de las citas de Lacan. Bueno, yo quería como que empezáramos mirándolo el texto de Freud, si íbamos a trabajar el que habíamos dicho u otro, porque el que habíamos dicho que íbamos a trabajar ya lo leímos algunos, pero no sé si los que estamos aquí estuvimos cuando lo leímos o lo volvemos a leer. Yo les voy a presentar pantalla y, y miramos, pues quisiera como que lo decidiéramos acá de una vez, pues como entre los que estamos. Ay, ¿cómo es que uno pone para no salirse? Yo creo que aquí, sí. Entonces yo les voy a presentar la pantalla. Ah, a ver. ¿Ustedes ven ahí la pantalla? Sí, ya. Sí. Bueno, entonces ahí está el tomo 1 que estamos leyendo de Freud. Habíamos pensado para hoy retomar este texto de que se llama Un caso de curación por hipnosis. Entonces, yo no sé si ustedes, pues si los que estamos acá lo leímos o no, pues es interesante. Si ya lo leímos, entonces yo les iba a proponer pues que pasáramos a algún otro de los que no hemos leído de más adelante. Pero si la mayoría no estuvo cuando lo leímos, pues es interesante que, no sé si se acuerdan, era como de una mujer que no podía lactar a su bebé y que le ayudó pues como la hipnosis. No sé si se acuerdan así. Yo no me acuerdo de haber leído eso. Bueno, entonces yo creo, pues entonces leamos, les propongo que lo empecemos. Y lo empezamos y vemos, pues y vemos que ya como que todo se nos hace muy conocido, entonces podemos pues parar. Pero yo creo que no, yo creo que la mayoría no estaba en ese momento, entonces podemos trabajarlo. Entonces se llama un caso de curación por hipnosis con algunas puntualizaciones sobre la génesis de síntomas histéricos por obra de la voluntad contraria. Vamos a ir a la 147. ¿Cierto que está muy pequeñito? No creo que sí. Un momentito. Aquí. ¿Qué tal la letra? ¿Está bien? Está bien. Bueno, entonces, como yo voy a comentar la frase de Lacan, si quieren ayudarme a leer, muy bueno, porque yo no leo toda la actividad. Yo creo que, pues les propongo que leamos esta parte introductoria también. Bueno, yo voy a leer la parte introductoria. Este trabajo fue casi exactamente contemporáneo a la comunicación preliminar de Breuer y Lacan en 1800. ¿Cómo? Ah. Freud. Te estás adelantando a lo que vas a presentar, ¿cierto? Y ya. Pues. En 1893. Algunas de las ideas que aquí se encuentran, la de voluntad contraria, hallaron cabida en obras posteriores de Freud
y establecen una especie de nexo entre sus escritos sobre hipnotismo y aquellos otros en los que comenzaba a embarcarse sobre la histeria. La concepción de que el momento de la predisposición histérica, en este caso la fatiga física, ofrece a la voluntad contraria la oportunidad para reafirmarse, sugiere la influencia de Breuer y sus estados hipnoides. Sí, ¿queremos comentar ese pedacito o entramos en materia? Bueno, ¿quién se anima a empezar? Yo me animo. Dale. Por Bueno, favor. si me decido a publicar aquí un caso aislado de curación por sugestión hipnótica, ello se debe a que una serie de circunstancias colaterales le confieren virtud probatoria y lo vuelven más transparente de lo que es habitual para la mayoría de nuestros éxitos terapéuticos. O sea que aquí ya nos está hablando de un caso como confiable, ¿cierto? Que tiene virtud probatoria, más que otros que se han considerado éxitos terapéuticos. Bueno, la señora a quien pude asistir en un momento de su existencia, para ella significativo, era una conocida mía de antiguo, y después la mantuve bajo mi observación durante varios años. La perturbación de la cual fue librada por sugestión hipnótica le había aparecido por primera vez algún tiempo antes. Combatida entonces sin éxito, constriñó a la enferma a una renuncia que le fue dispensada la segunda vez en virtud de mi asistencia. Y un año más tarde volvió a sobrevenirle la misma perturbación que tornó a ser superada de igual manera. El éxito de la terapia fue tanto más valioso para la enferma cuanto que se mantuvo todo el tiempo durante el cual ella quiso ejercer la función que había estado perturbada. Voy a releer esa parte, Satría. Dale. La perturbación de la cual fue librada por sugestión hipnótica le había aparecido por primera vez algún tiempo antes. Combatida entonces sin éxito, esa perturbación constriñó a la enferma a una renuncia que le fue dispensada la segunda vez en virtud de mi asistencia. Y un año más tarde volvió a sobrevenirle la misma perturbación que tornó a ser superada de igual manera. El éxito de la terapia fue tanto más valioso para la enferma cuanto que se mantuvo todo el tiempo durante el cual ella quiso ejercer la función que había estado perturbada. Por último, quizá para este caso se pueda comprobar el mecanismo psíquico simple de la perturbación y relacionarlo con procesos semejantes del campo de la patología nerviosa. A mí pues me parecía interesante como esta parte, por relacionar este párrafo con el primero, cuando él dice que este es un caso especial porque tiene virtud probatoria y porque hay algunos hechos que lo vuelven más transparente de lo habitual. Entonces yo pensaba que en este segundo párrafo pues se refiere a esas dos cosas, a la virtud probatoria y a las cosas que lo hacen más transparente y que creo que son como estos que era conocida de él y que la pudo seguir en observación durante tiempo después, que muchas veces eso pues no ocurre, o sea, que después no se vuelve a saber de la persona si se mejoró por un tiempito nomás o por mucho tiempo. Entonces, que esto pues tiene como, que es interesante que la pueda como seguir en observación. También esto otro que como que estuvo libre de la perturbación mientras ella quiso ejercer la función, como dice esto, que el éxito de la terapia fue más valioso para la enferma cuanto que se mantuvo todo el tiempo que ella quiso pues ejercer la función, o sea que fue como efectiva en el tiempo. Y esto último que dice él, que quizá para este caso se pueda comprobar el mecanismo psíquico.
Eh, entonces, pues me imagino que lo irá a desarrollar como, pues ya esto sería como a modo, quizá pues me hace pensar como a modo de hipótesis de la causa, o si no de la causa, pues del mecanismo por el que ocurrió la perturbación y la mejoría. Y además que dice que es un mecanismo psíquico simple. Simple, sí. Y por ahora no sabemos de qué función está hablando, ¿sí? Ujú. Y relacionarlo con procesos semejantes del campo de la patología nerviosa. Si tiene como varios elementos. Ujú. Sí. ¿Se les ocurre algo más? No, sino que es esa particular forma de escribir de Freud, como que da unos indicios, pero va dejando la inquietud en el lector y uno espera que él la va a ir desarrollando sistemáticamente. No espera uno que nos deje con inquietudes, sino que se espera que en lo que sigue se vaya desarrollando lo que aquí queda en cuestión. Sí, y que lo deja uno como con la curiosidad ahí todo este Ujú. ratito de que Sí, vamos a hablar. Sí, está muy chévere. A mí me llama la atención eso de este pedacito aquí, que no lo entiendo. El éxito de la terapia fue tanto más valioso para la enferma cuando que se mantuvo todo el tiempo durante el cual ella quiso ejercer la función que había estado perturbada. Como pues no entiendo como que ella quiso, pues, no, pues o sea, ya en el momento en que no quiso, entonces volvió a perturbarse, o no lo entiendo, va mejor dicho. Sino que como no nos ha dicho cuál es, pues es un poquito más difícil porque no sabemos de qué está hablando, si es una cosa que uno hace todo el tiempo o no. Pero a mí me da la impresión de que había algo que estaba perturbado, que él lo trató, nos dice aquí que en 2 ocasiones, ¿cierto? Había aparecido por primera vez algún tiempo antes, combatida entonces sin éxito. el éxito. Y después hubo una segunda vez que en virtud de, ¿qué? Constriñó a la enferma a una renuncia que le fue dispensada la segunda vez en virtud de mi asistencia. O sea que la segunda vez, en virtud del tratamiento de Freud, mejoró. Y un año más tarde volvió a sobrevenir la misma perturbación que tornó a ser superada de igual manera. O sea que lo que ocurrió fue 3 veces, la primera sin éxito y la segunda y la tercera con éxito. O sea que parece que es algo que no está todo el tiempo, sino que es como por periodos. Ujú. Y Entonces parece, sí, dale. podríamos preguntarnos cuál es la función que había estado perturbada, porque para Ajá. mí ese es el núcleo de la frase, digo. ¿Cuál sería la función que ella quería ejercer que estaba perturbada? No sé cuál sería la ayuda ahí. Esa Hipótesis. que todavía no nos han dicho. Decíamos ahora que la función queda pendiente, no sabemos. Bueno, Deja la curiosidad nos ahí. acordamos, en todo caso lo anotamos y vamos a ver si hay respuesta más adelante. Sí. Y entonces yo Algo, creo que, algo, dale. algo particular con respecto a esto, ¿no? Pero traído a la actualidad, el otro día vi una conferencia yo de alguien que por supuesto se oponía al psicoanálisis, pero decía y lo comparaba con las neurociencias, y decía lo siguiente, que la neurociencia obtiene, esto con respecto a donde dice el éxito de la terapia, bueno, decían que la neurociencia en 6 meses consigue resultados, y decía que el psicoanálisis lo consigue en 2 años. Bueno, yo, como acá hay un año y otro año, 2, yo dije, bueno, me acordé de eso que escuché, ¿no? Es eso, nada más una acotación. Interesante. Y Adela, ¿cómo te fue entonces con la frase? No, no, qué pena, es que estoy tratando de meterme por otro lado porque aquí no me va a dar la carga del celular, estoy en la carga y voy a meterme por el computador, entonces me desconcentré. Dale. Bueno, entonces continuamos a ver si nos dice de qué se trata. Vea pues lo que sigue. ¿Sigues Marlene o quiere leer Luis? Bueno, voy a debutar leyendo. Por aquí. Pero abandonemos el lenguaje enigmático. Se trata de una madre que fue incapaz de amamantar, por ahí va el asunto, incapaz de amamantar a su hijo recién nacido, antes que interviniera la sugestión hipnótica.
y en cuyo caso lo ocurrido con un hijo anterior y otro posterior permitió un control rara vez posible del éxito terapéutico. ¿Sigo? Espérate, Disculpa, no. en cuanto a lo Dale. que decimos ahora que nos dejaba con inquietudes, miren que era consciente de esa narración enigmática, porque dice, pero abandonemos el lenguaje enigmático. Entonces uno Claro. respira y dice, ay, sí, no es problema mío. Relea este, Luis, por favor. Bueno, pero abandonemos el lenguaje enigmático. Se trata de una madre que fue incapaz de amamantar a su hijo recién nacido antes que interviniera la sugestión hipnótica, y en cuyo caso lo ocurrido con un hijo anterior y otro posterior permitió un control rara vez posible del éxito terapéutico. Yo creo que también aquí pues, como una acotacioncita más a lo que dijo en el primer párrafo de por qué es un caso especial, porque esto de que haya un caso anterior y un caso posterior que permita un control del éxito terapéutico, que también es como interesante de lo que dijo el caso. Ujú. Bueno, seguimos. El sujeto de este historial clínico es una joven señora de 20 a 30 años de edad, a quien, por azar, yo frecuentaba desde la niñez, y que por su capacidad, su discreta prudencia y naturales maneras, no tenía fama de nerviosa, ni siquiera ante su médico de familia. Con respecto a los episodios aquí referidos, me veo precisado a definirla como una, bueno, histérica ocasional, según la feliz expresión de Charcot. Se sabe que para esta categoría no optan ni la más excelente conjunción de cualidades, ni una salud nerviosa intacta en todos sus otros aspectos. Seguimos, Bueno, y ahorita releemos. sí. De su familia conozco a su madre, que en modo alguno es nerviosa, y a una hermana menor, sana de parecidas dotes. Un hermano pasó por una típica neurastenia juvenil que le arruinó sus planes de vida. Estoy al tanto de la etiología y la trayectoria de este tipo de afección, de la que cada año tengo experiencia médica repetida e idéntica. Una disposición originariamente buena, el habitual extravío sexual de la pubertad, luego el exceso de trabajo de los años de estudio, los exámenes, una gonorrea, y a continuación de esta, el repentino estallido de una dispepsia acompañada por una tenaz y casi inexplicable obstrucción intestinal. Pasados unos meses, relevo de este estreñimiento por presión intracraniana, desazón, incapacidad para trabajar, y desde ahí se desarrolla limitación de carácter y atrofia egoísta, que convierte al enfermo en el azote de su familia. No tengo la certeza de que esta forma de neurastenia pueda ser totalmente adquirida, y por eso, y además, por no conocer a los otros familiares de mi paciente, dejo abierto el problema de saber si cabe suponer la existencia de una predisposición hereditaria a la neurosis en su familia. Pues vamos a releer, pero es cierto que todo esto, pues pregunto, ¿cierto que todo esto que dijo acá, como esa descripción, es sobre la neurastenia juvenil del hermano, Sí, así lo entiendo. no de ella? Ujú. Yo también lo entendí así. Sí. Bueno, entonces yo les propongo que sí, que releamos porque tiene muchos elementos este párrafo. Hablamos al principio que los que quieran por ahí abrir la cámara, aunque no que hablen, muy bienvenidos porque nos veamos las caras. Entonces, bueno, releámoslo a ver. Vemos de vuelta. El sujeto de este historial clínico es una joven señora de 20 a 30 años de edad. Estoy notando por ahí. Sí. 20, 30 años de edad, a quien por azar yo frecuentaba desde la niñez y que por su capacidad,
su discreta prudencia y naturales maneras, no tenía fama de nerviosa, ni siquiera ante su médico de familia. Yo creo que paremos ahí un momentito, ¿no? Bueno, Pues a mí me llama como mucho la atención esto, porque él casi siempre, pues Freud, yo he visto que nos dice muchas veces, pues al menos en estos primeros textos, si la persona, digamos, parecía histérica o parecía nerviosa o parecía neurasténica, bueno. Y también, digamos que pues por el comentario que de ahorita, del caso que mencionaremos ahorita, es como, pues da la impresión de que está hablando como de neurosis desencadenadas cuando habla de neurosis, pues que es una persona neurótica, está queriendo decir pues como neurosis sintomáticas o desencadenadas, no como, digamos, las más usamos ahora que hablamos de neurosis no necesariamente desencadenadas, sino como más como estructura, como que todos estamos allí o neuróticos o psicóticos, aunque no estemos muy sintomáticos. Y también que es como una pregunta, pues que yo creo que no lo hemos mencionado mucho, pero a mí me empieza como a llamar la atención. Yo creo que es una pregunta como de Freud, un poquito sobre la causalidad y también como sobre como la predisposición, como si cierta situación es de origen como traumático o si se viene con ella no sé, como esas dos cosas como para tenerlas por ahí presente, pero entonces me parece pues como interesante esta forma que dice que ella no parece pues como neurótica, pues sintomática y dice estas tres cosas, su capacidad, su discreta prudencia y naturales maneras. Pues yo no sé bien qué son naturales maneras, pero entonces capacidad pues me hace pensar, entonces alguien que pareciera como incapaz, entonces se pensaba pues como en que fuera como neurótico o que fuera imprudente y ya bueno, lo de las naturales maneras no se me ocurre. Quería como señalar eso. Puede ser naturales en el sentido de que no se exacerban o no se ve alterada, pudiera pensarse, ¿cierto? Me da pues la idea de naturales, como Que parezca como tranquila y no como rabiosa o alguna cosa así. ajá. Pues no sé si quieren comentar algo más ahí. No sé, a mí me parece que esto no es algo como que pensemos mucho ahora, o no sé, pues, o no sé, sí, tal vez sí. Pero bueno, es de todas maneras como interesante. Pues como en lenguaje normalito, como que se observa que era una mujer joven, como normalita, pues, para mejor dicho, con sus capacidades, que no se veía nada raro en ella, pues, o así yo lo interpreto, sino que era común y corriente, pues. Ujú. Pero lo que dice a continuación, dice, se sabe que para esta categoría, o sea, la histérica ocasional, no obstan ni la más excelente conjunción de cualidades, ni una salud nerviosa intacta en todos sus otros aspectos. Como que desde ya estuviera diciendo que a pesar de eso no puede garantizar que no tenga un padecimiento, no sé. Y ya empieza a decir que conoce de la familia, para terminar en el párrafo que estaba leyendo Luis, referido a eso, a la historia familiar. Pues sí, esas dos cositas, salud nerviosa intacta y cualidades. Entonces se parece otra vez como a la capacidad, lo que decía de la como normalita y capaz. Entonces, y también está, creo que diferenciando como a alguien que tiene como esa predisposición o alguien que parece que no tiene predisposición, pero desarrolla como un episodio. Pues Ajá. Eso, y en la segunda proposición que con respecto a los episodios, está haciendo referencia a los episodios, como la clasifica Charcot. Es una histérica ocasional, o sea, a veces se presenta eso, pero no es su conducta normal. Pues no es histérica siempre, pues eso es lo que yo entiendo, sino que hace sus crisis
y eso le da charco como para decir que es una histérica ocasional. No siempre está pues como en crisis, eso es lo que pienso. Ah, Seguimos. Bueno. Pues este pedacito sería como lo que en medicina se habla de antecedentes personales, más o menos. Pues cuando se hace la anamnesis en medicina hay unos patrones, pues yo sé que Satría es médica, no sé cuáles han trabajado en salud, entonces cuando se empieza a hacer la historia clínica hay como un esquema y este obedece a los antecedentes personales de la paciente. Entonces la está describiendo ahí y va a seguir con los antecedentes familiares. Entonces, relevamos desde aquí o volvemos o ya bajamos. Seguimos. yo insisto ahí que para Freud no es el hecho de que tenga una excelente conjunción de cualidades como las exaltó y el hecho de que tenga una salud nerviosa intacta en todos sus aspectos no es impedimento para esa categoría de la histeria ocasional. Releamos desde aquí con respecto para, pues, para leerlo así completo. Ese párrafo. Bueno, leo. Sí. Con respecto a los episodios aquí referidos, me veo precisado a definirla como una histérica ocasional, según la feliz expresión de Charcot. Se sabe que para esta categoría no opta ni la más excelente conjunción de cualidades, ni una salud nerviosa intacta en todos sus otros aspectos. De su familia conozco a su madre, que en modo alguno es nerviosa, y a una hermana menor sana de parecidas dotes. Un hermano pasó por una típica neurastenia juvenil que le arruinó sus planes de vida. Estoy al tanto de la etiología y la trayectoria de este tipo de afección, de la que cada año... Yo creo que ella va a hablar, ahí ella va a hablar del hermano, pero entonces sí, lo que decía Adela, los antecedentes familiares, entonces habla de la madre, no habla del padre por ahora, y habla de una hermana menor y de un hermano que no dice si es mayor o menor, ¿cierto? Y yo creo que aquí, pues, vamos a ver si sí, pero como que yo creo que esto que sigue va a describir como la afección neurasténica juvenil del hermano. Vamos a ver si sí. Sí. Dice, estoy al tanto de la etiología y la trayectoria de este tipo de afección, de la que cada año tengo experiencia médica repetida e idéntica. Una disposición originariamente buena, el habitual extravío sexual de la pubertad, luego el exceso de trabajo de los años de estudio, los exámenes, una gonorrea y a continuación de esta, el repentino estallido de una dispepsia acompañada por una tenaz, casi inexplicable obstrucción intestinal. Bueno, hasta ahí yo estaba pensando, ahí puede ser que estamos viendo la traslación que hay de algo psíquico llevado a lo corporal, o sea, una somatización. A mí me impresiona un poquito como esta descripción, porque él está hablando, pues creo yo que de la típica neurastenia juvenil del hermano y pues las cosas que combina, pues por ejemplo la gonorrea que es una enfermedad infecciosa, pero yo no sé si en este tiempo había tratamiento antibiótico pues para ella o eso que, o ya, pues no sé, porque además que es una infección como genital y bien sintomática, que genera pues como un montón de síntomas pues como muy estridentes. Entonces esto que es orgánico, la gonorrea. Entonces dice una disposición originariamente buena,
O sea, como una cosa parecida a lo que venía diciendo de la chica, que parece pues no estar muy sintomático cuando es niño, bueno. Después, habitual extravío sexual de la pubertad. Parece que estuviera hablando de promiscuidad, pues a juzgar por la gonorrea, no sé. Luego, exceso de trabajo de los años de estudio y exámenes, pues como cosas muy diversas, pues muy distintas. Después una gonorrea. Y ya aquí empieza a hablar de síntomas, pues, que también son bien diferentes, que dispepsia, que es pues, como síntomas de gastritis, ¿cierto? Como dolor en la boca del estómago, que caen mal las comidas, es como dispepsia. Y acompañada de una pertinacia casi inexplicable obstrucción intestinal, que es una cosa también como muy orgánica y aguda y como intensa, pues como relaciona como esos síntomas que, pues que yo creo que ahorita es difícil que alguien los juntara pensando en una neurastenia, pero me parece muy interesante. ¿Seguimos? Sí. Pasados unos meses, relevo de este estreñimiento por presión intracraneana, desazón, incapacidad para trabajar, y desde ahí se desarrollan limitaciones de carácter y atrofia egoísta, que convierte al enfermo en el azote de su familia. No ¿Cómo tengo dice la eso? certeza. Uh-huh, Dale. sí. No, que dice que pasados unos meses de los síntomas intestinales, el relevo a ese estreñimiento, o sea que después de esto viene, Sí, dice presión intracraneana, que se imagina uno como dolor de cabeza, o como sabe, tiene presión intracraneana, bueno, desazón, incapacidad para trabajar, vamos a ver el pie de página. Pero Dice, mira, dale, no, dale el pie de página. dale, adelante. Leo el pie de página. Ujú. Basándose en estos síntomas, entre otros, Freud distinguiría más tarde la neurastenia respecto a la neurosis de angustia. Véase en su primer trabajo sobre la neurosis de angustia. No, yo lo estaba haciendo, iba a hablar era porque veía la relación en esa segunda proposición de lo que vos estás diciendo ahorita, Satria. Bueno, una disposición originalmente buena, el habitual extravío sexual de la pubertad, entonces que obedece como a enfermedades como la gonorrea, por ejemplo, pues siento que hay una asociación entre esas dos, y el exceso de trabajo que viene a ser asociado como con las otras sintomatologías orgánicas, la dispepsia, la presión intracraneana, pues como las quejas orgánicas, porque ahí no nos está diciendo pues en ningún momento de que si había una obstrucción intestinal y no una queja, pues no sé si me hago entender, son como dos bloques. Los extravíos sexuales relacionados con enfermedades, ¿cómo se dice? Bueno, la gonorrea, Sí. el otro bloque es el exceso de trabajo asociado a esas otras enfermedades orgánicas, la dispepsia, la obstrucción intestinal, el estreñimiento. No, relevo de este estreñimiento por presión intracraneana. Esa sí no la entiendo, desazón, incapacidad para trabajar, vuelve a aparecer trabajo. Y bueno, desde ahí desarrolla la limitación del carácter y la atrofia egoísta que convierte al enfermo en el azote, una mano de quejas orgánicas asociadas como a unos excesos, digo yo. Y, por ejemplo, yo ya estoy pensando cuando dice extravío sexual de la pubertad, puede que se refiera a promiscuidad, aunque de la pubertad pues está hablando de alguien muy joven. También puede, pues pienso, se me ocurre que pudiera de pronto estar hablando de gusto por personas del mismo sexo,
porque en ese momento pues de Freud se hablaba como de extravío, de desviación, también a la homosexualidad. Pues no sé si de pronto se refiere no a promiscuidad, sino a extravío, Eso. Ujú. puede ser también, porque es en la pubertad, un chico. Y extravío sexual. Pues la palabra extravío es como se refiere a qué. Además que es habitual. Habitual extravío. Ah, como si fuera habitual en los púberes. Ajá. De todas maneras es una conjunción de cosas que ahorita no solemos juntar, pues como síntomas de una misma cosa. Digo en medicina, porque entonces lo que decía de la disposición habitualmente buena, después digamos algunas cosas como exceso de trabajo y esto que llama extravío sexual de la pubertad. Y luego empieza síntomas, que entonces, bueno, la gonorrea digamos como síntoma, pues enfermedad sí. La dispepsia y estreñimiento, como síntomas así gastrointestinales. Después estos relevados, cuando dice relevo, yo creo que es porque dice pasados unos meses. Entonces parece que fueron unos meses síntomas Sí. como dispepsia y estreñimiento. Y pasados unos meses aparecen otros síntomas orgánicos, pues otros síntomas en el cuerpo, presión intracraneana, desazón, incapacidad para trabajar como síntomas. Y ya después, ya eso se va como instaurando en una limitación del carácter, atrofia egoísta. Y como dice por acá después, no, ya, eso es lo que dice. Que se va en el Es el azote de la familia, o sea, se vuelve síntoma en la familia. y como que se hace, es algo que ya se instaura como una forma, como ya Ajá. del carácter, ya no como síntomas transitorios. Bueno, y entonces, como dice aquí el traductor, que es relaciona estos síntomas con neurastenia para diferenciarlos de la neurosis y angustia. Bueno, estas cositas como, porque nosotros en algún momento estábamos pensando en hacer como un seguimiento un poco como de las clasificaciones, se me olvida la palabra, pues como psicoanalíticas así clásicas, ¿cierto? Como que están un poco basadas en la psiquiatría, pero también diferentes. Entonces esto está como interesante para pensar en eso. Es que se me olvida la palabra, ¿cómo se llama a las clasificaciones? Como, bueno, no sé, pero sí, esto como neurastenia. Entonces dice, neurastenia juvenil. Seguimos. ¿O algún comentario? Acá. Bueno, no tengo la certeza de que esta forma de neurastenia pueda ser totalmente adquirida. Y por eso, y además por no conocer a los otros familiares de mi paciente, dejo abierto el problema de saber si cabe suponer la existencia de una predisposición hereditaria a la neurosis en su familia. La paciente, ya próxima a nacer el hijo de su feliz matrimonio, concibió el propósito de amamantarlo ella misma. El Ya ahí parto cambió otra vez. Se salió pues ya de los antecedentes familiares. Una cosita más ahí para pues de lo último que dice, que sí, pues en esto de que, o sea, él describe como esto del hermano también para pensar en si en ella hay una predisposición hereditaria a la neurosis. Como es una muchacha que no tiene síntomas y entonces, y tiene unos episodios transitorios que no parecían, pues que no le dan fama de ser nerviosa, pero entonces como escudriñando en su historia personal y familiar, sí hay como una predisposición, es como una cosa como que es importante para Freud en ese momento al menos. Entonces ya volvemos pues como a ella, por aquí hay un comentario en el chat, dice, la gonorrea como consecuencia del extravío, dice ahí. Bueno. Ya, que te me interrumpiste, dale. ¿Sigo? Sí. Bueno. Bueno, voy a empezar acá. La paciente, ya próxima a nacer el primer hijo de su feliz matrimonio, concibió el propósito de amamantarlo ella misma.
El parto no resultó más difícil de lo habitual en madres primerizas de cierta edad y se realizó con ayuda de forceps. Pero la parturienta no consiguió ser una buena nodriza para su hijo, a pesar de tener una constitución corporal favorable. La leche no era abundante, le causaba dolores poner al niño al pecho, se mostraba inapetente, le sobrevino una peligrosa repugnancia a alimentarse, pasaba las noches excitada e insomne, y para no poner en peligro a madre e hijo, tras 14 días se dio por fracasado el intento, y el niño fue entregado a una nodriza, con lo cual desaparecieron rápidamente todas las pesadumbres de la madre. Dejo constancia de que yo no puedo informar como médico ni como testigo presencial de este primer ensayo de lactancia. Yo creo que vamos, comentemos como este párrafo y yo creo que nos va a tocar interrumpir para pasar a la segunda parte, que nos dé tiempito. Pero, pero comentémoslo un ratico. Está muy interesante. Bueno, mientras se animan, a mí me llama la atención que esos síntomas como tan diversos con la amamantada, que es evidente que se le quitan cuando deja de amamantar. Entonces, y que uno diría, bueno, no, pues de dar leche, ¿qué tiene que ver dar leche con? Dice, pues la leche era poco abundante. Eso sí, tiene que ver, ¿cierto? Con si es abundante o no es abundante, bueno, cómo le va la lactancia, pero lo otro. Ah, bueno, le causaba dolores poner el niño en el pecho, eso también tiene que ver directamente pues con la lactancia. Pero ya los síntomas que siguen, ¿qué tienen que ver con la lactancia? Se mostraba inapetente, peligrosa repugnancia a alimentarse, pasaba las noches excitada e insomnio, que son unos síntomas que uno diría, bueno, eso qué tiene que ver con lactar, son como cosas aparentemente como que no tienen una relación directa, aunque tienen que ver mucho con la comida, pues, pero ya de ella y que se le quitan inmediatamente deja de amamantar, entonces, bueno, que lo hacen pensar a uno que hubiera como algún mecanismo como no orgánico, pues ahí, bueno, eso me hace pensar a mí. Sí, llama la atención ahí cuando dice, con lo cual desaparecieron rápidamente todas las pesadumbres de la madre, dice, como para tenerlo en cuenta, ¿no? Ajá. Ajá, claro. Y a mí esta, pues siguiendo como el patrón de la medicina, como para entender un poquito, ya este sería lo que llaman la enfermedad actual, que ya va a empezar a definir cada cosa. Y de todos esos síntomas que hay de la lactancia, como dice Satía, me parece como relevante, le causaba dolores poner al niño al pecho. Eso generalmente no ocurre, pues, o sea, o no se satría, pues yo no recuerdo que ese dolor no se da, o sea, pues puede producir la molestia de la posición, pues, el cansancio que produce el amamantamiento, pero no causa dolor pues como causa orgánica. Y, y ahí empieza a hacer como el enlace de lo otro. Le causaba dolores poner el niño al pecho, se mostraba inapetente, o sea, del cuerpo pasa como a otras cosas como más, como menos, pues que no tienen que ver nada con el acto de amamantar. Mostraba inapetente, le sobrevino una peligrosa repugnancia a alimentarse, la excitación y el insomnio. Bueno, como que ahí es como que ese el enlace para mí de esos síntomas. Sí, Una como objeción. Dale, dale, Luis, ya ahorita. podría hacerse una comparación, a ver, una relación entre conflicto físico y conflicto psíquico. Entonces yo sí leo que desaparecieron rápidamente todas sus pesadumbres, o sea, lo físico, el dolor, todo eso que tenía en el pecho, todo eso, como que estaría quedando el conflicto psíquico.
Pero Sí. parece que también le pasó, ¿no? Porque también le pasó como la inapetencia, la repugnancia a alimentarse peligrosa, o sea, que no estaba comiendo casi nada, y la excitación, la dificultad para dormir, que son, pues parece que todo le pasó, no solo los dolores del cuerpo. Dejó Como de si, alimentar y sintió un alivio, pues ya se quitaron todos los problemas ocasionados por amamantar, tanto físicos como emocionales, digo yo así. me parece como interesante esa expresión conflicto psíquico, porque es como si amamantar por alguna razón que no sabemos Ujú. le despertara el conflicto psíquico, Sí, porque da síntomas que, A y mí, que Freud, bueno, ahí no supo el por qué ni nada. buenas noches. Buenas noches, Wilmer, adelante. Bueno, es la primera vez como que estoy en este espacio, así que Bienvenido. gracias. Pues a mí lo que me causa curiosidad de este conflicto es como en la primera parte que señala como en el escrito dice, consiguió el propósito de amamantarlo ella misma, ¿sí? Y como cuando comienza a suceder esto de querer amamantar, parece que se generara ahí ese conflicto y como no sé cómo decir, o sea, al separarse o al ver que no podía hacerlo, como que precisamente se genera ese conflicto entre lo psíquico y lo corporal, pero al mismo tiempo como que mejora. No sé si yo lo relaciono como con el deseo, cuando habla de ese propósito de amamantar, como ese deseo de ser madre, pero lo dejo como ahí porque no sé cómo relacionarlo más. Era como eso, que eso me parece también importante con lo que le venía sucediendo. Es muy similar, no sé si es similar, pero como la evolución del hermano, parece que esa obstrucción, porque el hermano parece que también comienza como con esa obstrucción, como que la evolución es similar, sin decir que sea lo mismo, pero hay lo que coincide, lo que hay como en común es como una obstrucción, como el no poder sacarse, o en este caso la leche materna y en el caso del hermano como las heces y bueno, ya después de vienen otras cosas en la evolución de cada uno de ellos, ¿no? Lo que alcanzo es la lectura que logro como hacer así a grandes rasgos. Ay, aprovecho que Wilmer habló yo creo que hay algunas otras personas que es primera vez que están, creo, si tengo mala memoria, pero creo que Perla y no sé si alguien más y bienvenidos. Y bueno, este espacio casi siempre hacemos así, lectura en voz alta, entre varios y con comentarios de lo que cada uno, pues como que se le vaya ocurriendo, así sean preguntas. Y hacemos una segunda parte que es como un comentario a una cita de Lacan que no tiene directamente que ver con este texto, sino con alguna mención de Lacan a la hipnosis o a la sugestión. Me parece como muy interesante, pues quería decir algo que me suscitó lo que dijo Wilmer de lo del deseo, que no le habíamos puesto mucha atención a esa primera frasecita. Ella concibió el propósito de amamantarlo ella misma. Simplemente a mí me hace, pues como que me resuena, pero no con lo que estamos leyendo aquí, sino como ya por fuera, como la relación que parece tener el deseo con la angustia. Pero bueno, como para dejarlo por ahí. Y sí, que muy interesante porque es como un deseo pero hay algo que se lo impide, que tiene que ver con ella misma, con su cuerpo, con su sentir, pero que ella no lo puede pues como evitar. Y quería decir, la objeción mía era que cuando yo he atendido controles prenatales y pospartos, muchas mujeres se quejan de dolores en los senos cuando están empezando a amamantar. Esa es una queja muy frecuente. Algunas dicen que es peor que el embarazo y el parto, la lactancia, que eso duele mucho. Muchas. Muy bien. Mm. A mí me llama la atención ahí esa palabra dolor, porque dolor, pues, como lo que la relaciono con la vaina del conflicto y todo lo que están diciendo de, de eso, pues como que hay
ahí ya hay como de otro orden, pues es un dolor como de otro orden. Y sabes otra cosa que también se me ocurre, la falta de leche, la leche hipocoagulante, pues vamos a ver qué pasa cuando después pase por el tratamiento de Freud, pero es algo que yo a veces me he preguntado, pues las mujeres que dicen que son malas lecheras, que dan poca leche, a veces uno se pregunta si eso sí es tan orgánico o si tiene que ver con otra cosa. Eso. Satria, yo como una sugerencia, porque no leemos lo que pasó y después pasamos, pues, lo de 3 años después, a ver qué es, Para dejar con la curiosidad. sí, eso. Y después leemos la frase de pues, lo de la Listo, sí. ¿Qué tal otra voz para dejar ahí la cosa sugerida que con otra voz? ¿Alguien quiere leer este parrafito? Wilmer, Adela, anímense. el, Dale, Adela. voy a leer entonces. Algo que se me ocurre en este momento. Si presuntivamente nos inclinamos por un conflicto psíquico, la pregunta que quedaría en el aire sería estos síntomas físicos que representan, ¿no? ¿Cuál es la representación simbólica de eso? Si es que optamos por el conflicto psíquico. Y otra, como que representan y también cómo se producen, o sea, como el Claro. enlace, pues que esas, yo no sé si la vayamos a saber aquí o en algún momento o nunca, pero como el enlace entre el conflicto psíquico y lo corporal y lo orgánico incluso. Ujú. Muy bien. Bueno, leo. 3 años después nacía un segundo hijo y también esta vez las circunstancias exteriores hacían deseable que se pudiera prescindir de una nodriza. Pero los empeños de la madre por amamantar a su hijo parecieron tener menos éxito y provocar manifestaciones más penosas que la primera vez. La joven madre devolvía todo alimento, caía en un estado de irritación cuando veía que se lo traían a su cama. Estaba absolutamente insomne y tan desazonada por su ineptitud que los 2 médicos de la familia, los doctores Brewer y Lot, tan conocidos en esta ciudad, no quisieron saber nada esta vez de que el intento siquiera, saber nada esta vez de que el intento siguiera más tiempo. Solo que aconsejaron un último ensayo con sugestión hipnótica y dispusieron que yo asistiera como médico a esta señora de mi amistad, lo que sucedió al atardecer del 4º día. Ay, estoy leyendo muy Bueno, mal, está como mal redactado. Y dispusieron no. que yo asistiera como médico a esta señora de mi amistad, lo que sucedió al atardecer del 4º día. La encontré yacente en cama, las mejillas muy encendidas. No, Adela, a ver que usted quiere seguir mucho y ya vamos a parar ahí porque usted va a quedar para Bueno, dale pues. Sí, porque yo aquí estoy me sacando un ojo porque se me ve como muy clarito el texto para mí, no sé. Ay, sí, es que está, pero sí está un poquito borrosito, no está muy buena la calidad en esta parte. Pero sí, pues yo quedemos con la curiosidad. Bueno, va a ir Freud, vamos a ver qué encuentra. Los invitamos a la próxima. Dale. Muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar como a la segunda parte de la actividad, no es que hayamos ya terminado. Eh, entonces yo otra vez les voy a presentar pantalla. Y bueno, entonces, ay, qué pena. Para los que están como recién llegando, les cuento que tenemos como
como una recopilación de citas de Lacan, en las que menciona algo sobre la hipnosis o la sugestión y hemos venido como comentándolas. Entonces, la propuesta es que quien se quiera animar a comentar alguna de las frases, muy bienvenido. Hemos comentado algunas del seminario 1, del seminario 2, del seminario 5. Marcela, la vez anterior, no sé si se acuerdan, antes del receso, comentó 2 frases del seminario 5 y quedamos pendientes de una tercera frase. Pero ella, bueno, no tuvo la posibilidad de estar esta vez por situaciones que tenía, no le daba. Entonces yo voy a comentarles hoy, voy a intentar, que no me ha sido fácil, espero que ustedes me ayuden a comprender porque no, la verdad no pude captar bien como todo. Una cita del seminario 10 y tenemos otras del 11, bueno, incluso al final si nos da tiempito, yo se las he mandado también al grupo. Se las presento por si alguien se anima para la próxima a comentar pues alguna. Entonces, si no hay objeciones, voy a empezar. Entonces, esta es una citica del seminario 10 que se llama La angustia y es del capítulo 8 que se llama La causa del deseo, se llama el capítulo, en el que Lacan pues menciona la hipnosis y el que voy a intentar comentar. Entonces yo voy a empezar por leerles como la partecita del texto de Lacan, como para mostrarles pues de qué se trata y luego pues intento hacer como un recorrido como por lo que fui como medio como captando. Entonces, bueno, para empezar les cuento que en este capítulo Lacan nos habla pues de varias cosas, pero sobre todo del caso de la joven homosexual, que está en Freud en el tomo 18 de las obras pues completas de la versión de Amor Roto, por si alguien la quiere leer, y Lacan recomienda pues mucho como la lectura de este texto de Freud, que es muy interesante. Y bueno, entonces voy a empezar en una parte que dice así: ya ven ustedes que el tiempo me urge y que solo puedo darles aquí una indicación. 2 cosas indican hasta qué punto. Esto está en... bueno, ahí está en la página 125 del seminario 10, por si alguien lo quiere mirar. 2 cosas indican hasta qué punto es de esto de lo que se trata, que está hablando del caso de la joven homosexual. Dice, de entrada, la sensación que tiene Freud es de que por espectacular que sea el avance que la paciente haga en su análisis, todo le pasa, por así decir, como el agua por las plumas de un pato. El lugar que corresponde al A en el espejo del otro, él lo designa perfectamente mediante todas las coordenadas posibles. No dispone, por supuesto, de los elementos de mi topología, pero es imposible decirlo más claramente. Y dice luego, pues dice que dice Freud, me detengo, tropiezo, dice, con algo similar a lo que ocurre en la hipnosis. Ahora bien, ¿qué ocurre en la hipnosis? El sujeto, en el espejo del otro, es capaz de leer todo lo que se encuentra ahí en el pequeño florero punteado, es decir, todo lo que es especularizable. No hay problema con eso. No sin razón, el espejo, el tapón de cristal, o pues revisando como la versión en francés, decía como el tapón de la jarra o del vaso. No sin razón, el espejo, el tapón de cristal, así como la mirada del hipnotizador, son los instrumentos de la hipnosis. La única cosa que no se ve en la hipnosis es precisamente el propio tapón o la mirada del hipnotizador, a saber, la causa de la hipnosis. La causa de la hipnosis no se revela en las consecuencias de la hipnosis. La otra referencia es la duda del obsesivo y bueno, él sigue. Pero entonces yo lo voy a dejar ahí para dar las vueltas. Entonces, yo quisiera pues que si en algún momento se les ocurre cualquier cosa que quisieran decir, de lo que van entendiendo, alguna pregunta, lo hicieran porque, bueno, porque tal vez esto aporte como a la comprensión que no sé. Entonces, bueno, yo quise traer estas imágenes. Se trata del caso de la joven homosexual cuando ella tenía 89 años.
98 años, 98, que vivió casi 100. Un par de, pues 2 periodistas la localizaron, pues como una de ellas era como familiar de una mejor amiga que ella tuvo, y entonces ella estaba viviendo en un asilo de ancianos cuando tenía 98, y la localizaron y la entrevistaron. Entonces le hicieron una entrevista larga y hay un libro que es este que está aquí a la derecha. Y bueno, pues dice muchas cosas, incluso ella habla pues de sus entrevistas con Freud, de lo que le parecía a Freud y demás. Bueno, entonces luego se supo que ella es Margarit, yo no sé cómo se lee, Margarit, esto. Y en el libro ella pidió que no le pusieran el nombre pues real ni a sus familiares, entonces le pusieron Sidón, Silar. Entonces así se conoce pues ella, pero en realidad se llama Margaret. Bueno, estas son algunas como de las imágenes de ella. Entonces yo les voy a contar como un poquito del caso como para orientarnos ahí de qué estamos hablando. Esa es ella, la de la derecha también. Y en la de la izquierda es la dama, que ya van a ver quién es la dama, pues para los que no conozcan el caso, que también se supo que es Leonie Puttkamer. Ay, es que no se pronuncia bien. Bueno. Entonces, algunas cositas como del caso. Ella, pues Sidón, bueno, la joven homosexual, es la única mujer de 4 hermanos. Tenía un hermano un poco mayor que ella, luego seguía ella, y luego cuando ella tenía más o menos 6 a 7 años nació un hermano menor, y cuando ella tenía 16 años nació el tercero pues de los hermanos, el cuarto pues en la familia. Ella es llevada al consultorio de Freud cuando ella tenía, yo puse aquí 18, pero creo que es 19 años, como unos 6 meses después de un pasaje al acto suicida que tuvo, que ya vamos a mencionar. Entonces Freud nos habla un poquito como de la historia de ella, nos dice que la muchacha había atravesado sus años infantiles de manera poco llamativa, con la actitud normal del complejo de Edipo femenino, dice él. Pues en el sentido de como un amor por su padre. Más tarde también había empezado a sustituir el padre por el hermano, pues por el hermano mayor, un poco mayor que ella, como pues como motivo de su amor. Más o menos entre los 13 y los, pues no dice como muchas más cosas de la infancia, entre los 13 a 14 años, ella manifestó una predilección tierna y a juicio de todos exagerada por un niñito que aún no había cumplido los 3 años y que se lo encontraba en un parque. Entonces ella empezó como, o sea, se lo encontraba con frecuencia en el parque y empezó a tener como una predilección por el niñito e incluso fue tal que se hicieron como amigos de la familia del niño. Pero hubo un momento, pues unos meses después el niño como que dejó de prestarle atención. Freud dice, pues sí, dice como una interpretación que de ese hecho puede inferirse que esa época estaba dominada por un fuerte deseo de ser madre de ella misma y de tener un hijo. Esto es más o menos a los 13, 14 años. Él dice que, o sea, que todo ocurría como de esa manera, ella estaba como muy pues encantada con el niñito, luego el niñito le deja como de poner atención y ella empieza como a fijarse en mujeres mayores que ella, más o menos entre los 30, 35 años. Entonces él nos dice que después como que todo parece indicar como muy claramente que esto coincide con un acontecimiento familiar muy importante y es el embarazo de su madre y el nacimiento del último hermano, cuando ella tenía 16 años. O sea, esta mudanza como a empezar a fijar en mujeres. Entonces él dice que es pues lo menciona como mudanza libidinal, pues ese paso como al deseo por mujeres, y habla también como de desilusión. Entonces dice que cuando la desilusión se abatió sobre ella, la muchacha se encontraba, pues esa es como una interpretación así de Freud. Cuando la desilusión se abatió sobre ella, la muchacha se encontraba en la fase de refrescamiento en la pubertad del complejo infantil de Edipo. Se le hizo consciente a plena luz el deseo de tener un hijo y que fuera varón, dice Freud. Pues como yo creo que esto deducido pues del amor por el niñito que se encontró, que este debía ser un hijo del padre y la réplica de él no le era permitido como saber consciente. Pero en eso sucedió que recibió el hijo, no ella, sino la competidora odiada en lo inconsciente, la madre.
Sublevada y amargada, dio la espalda al padre y aún al varón en general. Tras este primer gran fracaso, desestimó su feminidad y procuró otra colocación para su libido. Entonces, pues Freud relaciona como esa mudanza, como dice libidinal, por el nacimiento del hermanito y como esa reacción como al padre, como de cierta agresividad y como dice sublevación, amargura y después nos va a decir venganza. Entonces dice, nuestra muchacha pues, tras esa desilusión, había arrojado de sí el deseo de tener un hijo, el amor por el varón y en general el papel femenino. Pues yo os traigo cositas de lo que él dijo ahí, pues el caso es un poquito, pues él dice muchas cositas. Dice, antes su libido estuvo depositada en la maternidad, después fue una homosexual enamorada de mujeres más maduras, tal como siguió siéndolo en lo sucesivo. Y estas mujeres pues que la entrevistaron corroboran que ella pues sí fue homosexual como hasta el final de sus días. Los primeros objetos de su inclinación desde el nacimiento de su último hermano fueron madres reales. Bueno, ella dice que cuando esto ocurrió empezó a fijarse en mujeres que frisaban entre los 30 y los 35 años y que eran mamás, además, las primeras, pues como los primeros objetos de su interés. Luego apareció la que llamamos la dama, que era la que les mostraba acá, está del lado izquierdo. Entonces, bueno, yo aquí no traje como cosas literales porque ya se hacía como muy larguito, pero sobre esa elección de la dama, ella nos dice que hay varios elementos en esa mujer, como ella era una mujer mayor, como más o menos por los 30 y algo, pues mayor que la joven homosexual que tenía aquí, 18 más o menos en ese momento. Entonces, esta mujer era pues mayor que ella y se sabía algunas cosas de esa mujer, pues digamos que como que se sabía que ella vivía con, pues la dama vivía con una amiga casada, pues como con la amiga y el esposo, y que ella tenía como relaciones sexuales con esa amiga. Entonces, esta mujer que era como era una baronesa, era como pues de una familia, la joven homosexual también era como de una familia, pues es que no sé la palabra, pero también era baronesa, pues tenía como títulos. La dama también, pero a ella el padre pues parece que tenía como una herencia, pero la desheredaron por ser homosexual. Y entonces ella era homosexual, pero tenía relaciones sexuales con hombres o como por dinero. Entonces le decían cotete, cocote, perdón, que esta palabra, pues yo no sé, nosotros no la usamos, pero significa, según entiendo, como una especie de puta fina, algo así, se entiende. Entonces, esa pues es como la mujer de la elección. Ella dice como, pues Freud y Lacan también, digamos, Lacan dice que habla del amor cortés, ¿cierto? Esa es una expresión como de Lacan, pero él lo menciona de esa manera leyendo a Freud porque Freud lo describe muy bien, como una forma del amor que es una forma del amor cortés, que es una forma varonil. Entonces pues Freud dice que la joven se comporta como un varón ante su dama, pero un varón que no busca satisfacción. Pues como, a ver, él lo dice así. Ella se comporta como el caballero, esto es de Lacan, en la página 123, dice, ella se comporta como el caballero que todo lo soporta por su dama. Se conforma con los favores más ínfimos, menos sustanciosos. Prefiere incluso no recibir más que estos. Cuanto más se aleja del objeto de su amor, de lo que se podría llamar la recompensa, más sobreestima dicho objeto de eminente dignidad. También nos dice pues Freud que al principio la dama no se fijaba como en ella y solamente le daba como un besito en la mano, como cuando se iban a despedir. Y ya. Dice pues Freud más adelante que también esta dama tenía como algunos rasgos físicos similares a los de su hermano mayor, por el que ella tenía pues como una preferencia también. Y bueno, él hace como varias cosas como en su análisis, dice que hay también algo que él llama como hacerse a un lado, esto es Freud, con respecto a la madre, que dice que la madre todavía era una mujer joven, que le gustaba ser mirada por hombres y entonces que de esta manera pues como haciéndose a un lado
o sea, digamos, en su elección homosexual le dejaba, digamos, el lugar a la madre, pues, digamos, al halago de los hombres y ella se hacía a un lado. Y él, pues, hace una referencia y dice que esto de hacerse a un lado tiene una importancia, pues, que no se le ha puesto mucha atención, pero que tiene una importancia como en las elecciones homosexuales a veces y en otras. Y como una forma de venganza contra el padre. Y dice después, la pésima fama de la dama era directamente para ella una condición de amor. Y que hubo una última cosa, y es que cuando ella empezó a escuchar pues que la dama era una cocote y que ya fue pues como innegable para ella, no renunció a ese objeto, sino que por el contrario fue como dice Lacan, un objetivo suplementario, que fue rescatar a la dama de su indigna condición de cocote, pues que fue como otra de los motivos para seguir ahí. Y nos dice pues Freud en otro momento como al inicio que es evidente que este interés único ha devorado en la muchacha a todos los otros, o sea, como que ella empezó a fascinarse por esta mujer y a dejar todo lo otro, a dejar de estudiar, ya no quería pues como ni relaciones sociales, solamente se relacionaba con muy pocas amigas que eran de pronto sus confidentes o le ayudaban en algo, pero este interés desplazó como todos los otros. Y bueno, también nos dice Freud que cuando la joven empezó a fijarse por otras mujeres y el papá se dio cuenta, pues la mamá le contó al papá, el papá se enojó muchísimo y le dio una reprimenda. Entonces dice, desde aquella primera reprimenda causada por la aproximación demasiado tierna a una mujer que había ocurrido antes de conocer a la dama, ella sabía con qué podía ofender al padre y vengarse de él. Ahora seguía siendo homosexual por un desafío contra el padre. Esto pues como para ir como ahí, como redondeando la idea, porque creo que me estoy extendiendo con el caso. Dice, hay un momento en el que se produce, como les decía ahorita, un pasaje al acto suicida, y entonces ocurre de esta manera. Fue con ella, con la dama, a pasear un día por unos parajes, y a una hora en que el encuentro con el padre de regreso a su oficina no era improbable. El padre pasó junto a ellas y le arrojó una mirada furiosa a ella y a su acompañante, que ya le era notoria. Tras eso, ella se precipitó a las vías del ferrocarril metropolitano, la joven. Ahora, y dice pues Freud que fue un intento de suicidio serio, pues que fue como muy delicado, que no le pasó nada muy grave, pero que sí fue como serio. Ahora bien, su testimonio de la causación inmediata de su decisión suena enteramente verosímil. Había confesado a la dama que el señor que las había mirado tan fieramente era su padre, quien no quería saber nada de ese trato. Y la dama, entonces, se encolerizó y le ordenó que la dejase en el acto y nunca más la guardase ni le dirigiese la palabra, que esa historia tenía que terminar ya. En la desesperación, por haberla perdido de ese modo y para siempre, quiso darse muerte. Dice la joven, pues, de por qué se tiró el tren. Bueno, entonces digamos que eso es lo que, las cositas como que traigo sobre el caso. Entonces ahorita voy a leerles también como la partecita en la que Freud menciona, o sea, relaciona esto con la hipnosis, como nos dice Lacan pues al inicio, como para que volvamos a la frase de Lacan a ver qué vueltecita le vamos a dar. Entonces esto está en la página 156. Dice así, en la motivación, digamos aquí ya no es tanto como el caso, sino como análisis de Freud incluso en torno a la transferencia, incluso en torno como al tratamiento con ella. En la motivación expuesta por la muchacha, el padre no aparece, ni siquiera se menciona la angustia frente a, bueno, yo les dije al principio que a la chica la llevaron donde Freud, pues para que el padre la llevó para que la curara de su homosexualidad, y también la llevó más o menos 6 meses después de ese intento de suicidio. Entonces también fue a raíz de ese intento de suicidio, nos dice Freud que después de ese intento de suicidio algo cambió, que las relaciones en su casa cambiaron porque en la casa empezaron a ser menos severos con ella y que también la dama la empezó a tratar diferente después de ese momento. Bueno, entonces ahora sí, en la motivación expuesta por la muchacha, el padre no aparece, ni siquiera se menciona la angustia frente a su cólera. En la motivación colegida por el análisis, a él le toca el principal papel.
esa misma importancia decisiva tuvo la relación con el padre, también para la trayectoria y el desenlace del tratamiento analítico, o mejor dicho, la exploración analítica. Freud hace aquí, a mí me parece en este texto, como una diferenciación entre dos fases del tratamiento. A mí me parece que está hablando casi pues así como sin esas palabras, pero como de las entrevistas preliminares y del análisis propiamente dicho. Y me parece que describe las dos fases. Entonces él nos dice que él con esta chica solamente llegó al inicio de la segunda fase y hace un énfasis en la primera fase, que yo diría pues que sería como las entrevistas preliminares. Eso tiene como su importancia, por eso lo menciono. Entonces, por eso él aquí dice que el padre tuvo pues también importancia en la trayectoria del desenlace del tratamiento, y después dice, bueno, no tratamiento, sino exploración, porque no llegamos propiamente al análisis propiamente dicho, sino solamente como a esa primera parte de exploración. Entonces dice, el pretextado respeto hacia los progenitores, por cuyo amor quería someterse al ensayo de transmudación, ocultaba la actitud de despecho y de venganza hacia el padre, actitud que la retenía en la homosexualidad. Asegurada tras esa cobertura, la resistencia entregaba un vasto ámbito a la exploración analítica. El análisis se consumó casi sin indicios de resistencia, con una alerta participación intelectual de la analizada, quien también mostraba empero una total tranquilidad de ánimo. Una vez que la enfrenté con una pieza de la teoría de particular importancia y que la tocaba de cerca, manifestó con inimitable acento: ah, eso es muy, pero muy interesante. Como una dama de mundo que es llevada por un museo y mira a través de un monóculo unos objetos que le son por completo indiferentes. Ya va a seguir, pero es, digamos, creo que esto tiene importancia por lo que enfatiza Lacan, pero también Freud nos dice que, o sea, como que ella estaba muy dispuesta, que hablaba, pues que hablaba en las sesiones y que de lo que ella dijo se logran como deducir muchas cosas importantes, incluso sobre la génesis de su homosexualidad, como él dice, de su transmudación libidinal. Digamos, esto que él nos dijo ahorita, de que la causa fue el nacimiento del hermanito, él lo dedujo de todas las cosas que ella logró decir. Entonces él dice, como ella logra decir mucho, pero eso no la toca para nada. Y entonces aquí pues está como analizando el por qué, y también nos dice esto, que durante el tiempo que habló, el análisis se consumó casi sin indicios de resistencia. No parecía haber indicios de resistencia y aún así parecía como no tocarla. Entonces dice, luego, la impresión que daba su análisis se asemejaba al de un tratamiento hipnótico en el que la resistencia, de igual modo, se ha retirado hasta una determinada frontera donde después resulta inexpugnable. A esa misma táctica rusa, así podría nombrársela, obedece la resistencia muy a menudo en casos de neurosis obsesiva, que por eso durante cierto lapso brindan los más claros resultados y permiten una intelección profunda de la causación de los síntomas. Él dice que era como parecido a lo que pasaba con ella, que ella lograba pues hablar y dar resultados sobre la intelección de la causación de los síntomas, o sea, lograba decir como mucho de lo que había pasado y de por qué. Entonces él nos dice que si es que esta táctica rusa, la verdad pues no busqué por qué decía eso. Obedece la resistencia muy a menudo en casos de neurosis obsesiva, que por eso durante cierto lapso brindan los más claros resultados y permiten una intelección profunda de la causación de los síntomas. Y uno empieza entonces a maravillarse de que unos progresos tan grandes en la comprensión analítica no traigan consigo el más leve cambio en las obsesiones e inhibiciones del enfermo. Está hablando del obsesivo. Hasta que por fin se cae en la cuenta de que todo lo que se había traído a la luz estaba inficionado por la reserva de la duda, tras cuya muralla protectora la neurosis podía sentirse segura. Les dice que podría decir el neurótico, pues el obsesivo. Todo sería magnífico, se dice dentro de sí el enfermo y con frecuencia también conscientemente, si yo tuviera que dar crédito a ese hombre, pero ni hablar de eso. Y puesto que no ocurre tal cosa, no me hace falta cambiar en nada.
Si uno después se aproxima a la motivación de esa duda, estalla la lucha seria con las resistencias. Entonces, vean que él nos va diciendo como que en el obsesivo muchas veces pasa, incluso él habla de luna de miel, como si fuera una luna de miel con el obsesivo. Ah, no, dice es Lacan, con el obsesivo. Ah, ay, un segundito. Aquí. Dice Lacan así, una cura de obsesivo es siempre una verdadera luna de miel entre el analista y el analizado, en la medida en que se encuentra en esta clase de discurso en la que se mantiene el obsesivo y que Freud señala muy bien, a saber, ese hombre es formidable, me cuenta las historias más bellas del mundo. El problema es que no me lo acabo de creer. Entonces eso es como lo que está diciendo pues Freud sobre la resistencia, o sea, como que parece que no apareciera la resistencia, porque no aparece como una dificultad para hablar, pero resulta que la resistencia es como si estuviera corrida, como desplazada, en este caso del obsesivo, por la duda. Digamos que lo que nos dice aquí en el hipnótico, también hay una resistencia desplazada. Digamos que está digamos la mujer con parálisis o el hombre, bueno, una parálisis histérica. Entonces entra pues así lo pienso yo, entra en hipnosis o se pone en hipnosis y la persona, digamos que responde, se le quita la parálisis y puede hablar de lo que le pasa cuando se le pregunta bajo hipnosis. Esas mismas cosas que dice ahí, tal vez no las diría cuando no está bajo hipnosis, porque sin hipnosis estarían las resistencias ahí en todo su furor, pues digamos con el síntoma y también estarían las resistencias a hablar. Y con el tratamiento hipnótico, con la sugestión hipnótica, es como si esa resistencia se desplazara, como si dejara de ser visible, pero no es que no esté, sino que se ha retirado hasta una determinada, como dice aquí, se ha retirado hasta una determinada frontera, donde después resulta inexpugnable. Les dicen, nuestra muchacha no era la duda, sino el factor afectivo de la venganza contra el padre, lo que posibilitó su fría reserva, lo que descompuso nítidamente el análisis en dos fases y permitió que se hicieran tan completos y abarcables los resultados de la primera. Que pues a eso se refiere con que habló mucho y se abarcó mucho en el sentido de las entrevistas preliminares, digo yo, en lograr pues hablar de la causa de los síntomas, de lo que ocurría, pero no pasó como a un segundo momento de análisis propiamente dicho en el que eso la tocara a ella como subjetivamente. Bueno, ay, no, yo estoy hablando mucho. Ah, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, yo tenía bueno, no planeé bien el tiempo según veo, para que alguien dice como un encubrimiento de sus pensamientos. Con la hipnosis o como con la resistencia, no entiendo bien el comentario, aunque me suena que sí tiene que ver con esto. Si Erika lo quiere desarrollar un poquito. Yo tenía pues como la idea, la propuesta de hablar, les voy a mostrar lo que tenía de idea porque ya no lo voy a desarrollar, de volver pues como a la frase de Lacan para pensar en esto pues en qué es lo que nos está diciendo sobre la hipnosis, que a mí se me hace pues un poco difícil. Cuando nos habla acá el espejo del otro, el florero punteado, aquí nos está haciendo alusión al esquema del florero invertido, que no sé si lo conocen, que es este. Este. Y este. Pues que este es como el esquema solamente con el espejo cóncavo y del ramillete invertido. Y este es el esquema como doble con un espejo cóncavo y luego con un espejo plano. Y a este espejo plano, pues él le va a llamar A mayúscula u otro. Y bueno, iba a ubicar unas cosas al lado derecho, al lado izquierdo. Entonces yo iba a hablar de ese esquema y les iba a mostrar unos videitos. Y luego iba a hablar como del deseo y del objeto y de la meta. Ya, pues como que iba a hablar de esas cositas para luego volver como a esa frasecita y poder captar algo, pero se nos acabó el tiempo. Entonces Nos yo no queda sé, para el próximo. sí, Sí, se puede quedar para el próximo, ¿no? Está bueno. nos puede quedar para el próximo, sí. Claro que Entonces, sí.
Uy. Ay, bueno, no pudimos conversar mucho, pero de pronto si se les ocurre alguna cosa, lo pueden escribir, que no se los olvide. Y en la próxima, entonces, pues si terminamos esto y continuamos con el texto de Freud. De pronto alguien quiere decir algo más antes de que terminemos, de que concluyamos. No, No, muy bueno. nos Muy tenías bien. absortos. Sí, Ay, bueno, muchas gracias a todos por la atención. Y qué bueno haber. Gracias a usted. Entonces nos vemos en 15 días. Gracias, Atria. Una feliz noche. Muy, Feliz muy noche. buena charla. Nos vemos el 27. Esperemos que esta vez sí esté Ana Victoria ya. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. muchas gracias, muchas gracias. Feliz noche para todos. Feliz noche.